Es que se dan cuenta ustedes, todos los días tenemos que hablar no de un episodio, sino de varios que tienen que ver con violencia. Evidentemente ustedes que me siguen y sobre todo aquellos que me conocen mejor, saben perfectamente que cuando las víctimas son niños, niñas, adolescentes, es decir, la población más vulnerable a la que el Estado tiene la obligación absoluta de resguardar y proteger, yo realmente me desbordo porque digo, no puede ser un país que no puede cuidar a un niño, un país que libera a una persona que puede ser inocente o no, pero que hay en su contra documentos de médico legista, testimonios que da un niño en cámara Gesell donde cuenta el detalle cómo habría sido abusado sexualmente por su padrastro y lo dejan en libertad como si nada hubiese pasado. Uno dice, ¿dónde estamos viviendo? Para hablar de la violencia en general hemos traído aquí a los estudios a dos especialistas, a la doctora Lorena Fernández, que es abogada, y al doctor Manuel Sarabia, psicólogo. Gracias por venir, a ambos. Muchísimas gracias. Lo decía hace un rato, ¿no? La violencia como parte de la convivencia, una toxicidad a la que desgraciadamente nos hemos acostumbrado y es como si fuese ya orgánico, como si fuera parte de nuestra propia naturaleza. Sí, podemos ser violentos por naturaleza, pero somos seres racionales también. Lo vemos en el día a día, en el hurto, que ya no es te saco el celular, te robo la cartera, es te robo y además te mato, o si no te encuentro nada, por el simple hecho de no poder controlar mi ira, te meto una bala en la cabeza. ¿Por qué hemos llegado a ese límite? A ver, empezamos con las damas. Doctora Fernández. Mira, Juliana, es lamentable todo lo que hemos visto, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, la violencia ha aumentado a grandes rasgos. Incluso nosotros tenemos una ley que prevé y sanciona la violencia, que es la ley 30.364. Pero, sin embargo, es complicado porque la ley da medidas de protección y el agresor hay veces vuelve a arremeter contra la misma víctima. Exacto, hay muchos que tienen antecedentes, que tienen un historial delictivo que uno dice, caramba, ¿de qué estamos hablando? Y sin embargo son reincidentes. Uno dice, ¿por qué? Una persona que ha robado, que ha secuestrado y está libre luego de haber abusado sexualmente de un menor, es capturado de pronto robando una cartera. Debería estar preso y condenado a 25 años o de pronto cadena perpetua si se trata de una agresión contra un menor. Doctor Sarabia, ¿qué nos está pasando como sociedad? El problema acá, Juliana, es que hemos normalizado la violencia. Nos hemos acostumbrado todos los días que muere alguien, violan a alguien, matan a alguien. Entonces estamos ya en un clima constante de violencia, como que ya nada nos sorprende. Y lamentablemente eso nos está haciendo perder empatía y es por eso que vemos con rabia, con frustración lo que tú estás señalando, ¿no? ¿Cómo van a liberar a una persona que ha violado a un bebé, ¿no? Es cierto, es cierto. Y vemos todos los días historias de esa naturaleza. Nosotros tenemos que obviamente informar de todo, no solamente de política, denuncias, sino, claro, el día a día y uno dice, ay, otra vez lo mismo. Cuando revisamos el menú decimos, por favor, ya estoy harta, pero ¿cómo no contar a la gente lo que está sucediendo? Yo he separado algunos casos recientes para analizarlos. Por ejemplo, no... el futbolista, el arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, que es denunciado por violencia física y psicológica por su conviviente. Vemos un video luego que parece que es desde hace un año que esto se registró, no sabemos si es cierta, pero lo que demuestra, lo que manifiesta es que ella también tiene una conducta violenta. ¿Está bien desde el punto de vista legal, doctora, que lo hayan liberado pese a que el Ministerio Público había pedido prisión preventiva? No, no está bien porque en el caso, por ejemplo, del futbolista, cuando la señora pasa los exámenes médico-legales, se ha visto que ella tiene lesiones, ¿no? Él manifiesta que las lesiones han sido mutuas y que ambos se han agredido, pero aparentemente él no tiene ningún rasgo de violencia. Sin embargo, ella sí tiene moretones, ¿no? Que él relaciona al tema de los hechos. Entonces, pues, con esas evidencias, esos indicios, no deberían, pues, ¿no? Claro, porque estamos hablando de la violencia, en este caso física, que también viene acompañada de la psicológica, claro, evidentemente, pero el acoso ha sido tipificado ya como un delito y eso no es reciente, eso ya tiene algunos años. Entendemos que el acoso muchas veces, doctor Sarabia, es la antesala, ¿no? Los previos a la violación sexual, al ataque físico y muchas veces al feminicidio. ¿Por qué entonces no se castiga ese primer peldaño que puede llevar a que una persona mate a una mujer por el simple hecho de ser mujer si la ley lo ha previsto así? No, lamentablemente no se están poniendo, pues, no se están respetando los procesos, ¿no? Porque como bien señalas, desde el momento que una persona amenaza, ya está dando todas las señales de riesgo, de peligro para esta persona, ¿no? El acosador, el hostigador, siempre tiene en mente la idea de acabar con esa mujer, con ese objeto de deseo, ese objeto, porque lo consideran así, nos consideran así, a las mujeres, inalcanzable de pronto.
Mira, no necesariamente todos los acosadores van a terminar en un feminicidio, pero desde ya un acosador sí va a generar una afectación psicológica en la víctima. Entonces, independientemente que lamentablemente a veces termina asesinándola, esta persona va a recibir pues todos estos ataques desde el punto de vista emocional, psicológicos, que la van a llevar pues a un nivel de afectación muy grande, ¿no? Eso está pasando con las niñas, por ejemplo, adolescentes de este colegio. Hemos hablado ayer largo y tendido del tema de San George, que sus propios compañeros de escuela han utilizado sus fotos y utilizando la inteligencia artificial han creado un aplicativo donde no solamente les han colocado cuerpos que no les pertenecen, sino que, claro, han violentado su integridad, su dignidad y han comercializado estas imágenes. Claro, tratándose de menores de 18 años, obviamente no podemos hablar de delitos, doctora, pero ¿el colegio tendría que asumir algún tipo de responsabilidad, sí, legal, cuando esto no pasó dentro del colegio por ser alumnos? No, si es que no pasó dentro del colegio, no. Y eso es lo que está en investigaciones, Juliana, porque algunos padres dicen que las fotos fueron encontradas en las computadoras del colegio, como algunos dicen que no, que estos son hechos que se han hecho fuera del colegio y que entre ellos se han estado comercializando y pasando las fotografías. Pero sí ha pasado en el colegio, si se llega a determinar de que los chicos en el recreo con el celular o desde las computadoras, desde las laptops que provee de pronto la escuela, han estado realizando estas ediciones malintencionadas claramente para exponer a sus compañeras, ahí el colegio sí tiene responsabilidad. Sí, por supuesto, ¿no? Porque el colegio es un lugar donde los acoge y durante el tiempo que ellos pasan ahí, el colegio no debería permitirles en todo caso que ellos puedan portar los aplicaciones o celulares fuera de aquellas plataformas educativas, porque claro, ahorita con la virtualidad todos los colegios tienen incluso las iPad y todos para poder desarrollar las clases, pero tienen bloqueadas cierto tipo de aplicaciones, no debería dárseles esa libertad. Tiene razón, de acuerdo, doctor. ¿Y qué es lo que pasa por la cabeza de un chico de 14, 15 años para sentir placer, disfrutar, dañando a una persona? Entiendo que todo pasa por casa, pero entiendo también que los dos lugares más seguros para un niño, para un adolescente, es primero tu hogar y segundo tu escuela. Así es. Entonces estas chicas están desprotegidas en el colegio que sus padres eligieron para ellas. Mira, un adolescente en esa necesidad de llamar la atención, en esa necesidad de buscar además, acá hay que decirlo, cierta dominancia, ¿no? Porque el ciberbullying es el bullying digital. ¿Y ¿no? qué es el que más golpea ahora a los adolescentes que se manejan todos a través del Internet? Su mundo es la Internet. Mira, se han visto casos hasta donde la víctima termina en el camino del suicidio. Así es. Porque lamentablemente es algo que ya no se puede controlar, pero lo que sí podemos hacer, Juliana, es empezar a trabajar sobre la sensibilidad de todos los demás compañeros, porque no tendría sentido para un buleador postear una foto si nadie le pone un like. Y eso sería obligación también de la escuela, así como desde la casa los padres tienen que trabajar con estos chicos, ¿no? Y no solamente las mamás de las víctimas, buscar la forma de contenerlas emocionalmente, sobre todo al que genera el bullying, sobre todo al que agrede psicológicamente. ¿Debería estar obligado legalmente el colegio a hacer algo con estos chicos? Claro, porque es que lo que pasa, Juliana, esto va más allá de un bullying, como comentábamos con el doctor afuera, esto podría encauzar en un tema de infracción penal, porque nosotros tenemos un código penal de responsabilidad para adolescentes y esto evidentemente está visto ya como un tema de pornografía infantil. Entonces, al haber un comercio de estas fotografías, ya esto pasa más allá que un ciberbullying, ¿no? Ajá. Es ya prácticamente un ilícito penal. Es increíble, ¿no? El 86% de las mujeres de 15 a 49 años de edad el año pasado que fueron víctimas de violencia familiar alguna vez en su vida por parte del esposo, conviviente o enamorado, claro, han formado parte de estos 17.000 casos por violencia contra la mujer solamente el año pasado. 57% violencia psicológica, violencia física 29%. Es alucinante porque tu enemigo está en tu propia casa o en tu propio colegio. Así es, y por eso tenemos que trabajar no solamente con, en este caso, con la víctima y el acosador o el agresor, sino tenemos que trabajar también con los testigos. Tenemos que sensibilizar a todas estas personas que con su presencia están validando el ciberbullying o el bullying, ¿no? Sí, no, y además vemos, por ejemplo, cómo ayer mostrábamos una nota y decíamos qué nivel de crueldad. Un sujeto que para vengarse de la ex enamorada que se fue a vivir a otro país y dejó a la mascota, lo apuñala y le pide a un amigo que grabe un video para luego enviárselo a ella y decir, mira, como me dejaste y ahora
tienes una nueva relación, me vengo atentando contra esta mascota. Y hay una ley que da hasta 5 años de cárcel, es decir, pena efectiva para aquel que maltrata a un animal. Sin embargo, termina la pobre perrita en una veterinaria y llega la mamá, ¿no? Regresando un poco a lo que hablamos con el doctor Sarabia, que los padres tienen que contener, pero también tienen que castigar y hacer que los hijos cumplan con la ley, a rescatar a la perra, a decir es mía, me pertenece, y el tipo no se va a ir a la cárcel. O sea, acá no pasó nada. Lamentable. Y como mencionas tú, Juliana, si los padres no contienen, van a ser ellos también responsables de lo que hagan sus hijos, porque en este caso nos estamos olvidando que ellos son menores de edad, son adolescentes, y los padres tenemos responsabilidad. Es más, estos chicos hasta podrían ser internados en un centro juvenil. En Maranguita, ¿no? En Maranguita. Porque es lo que corresponde, ¿no? Y la ley dice, ¿no? Lo dice la ley de infracción penal de adolescentes de 1 a 6 años incluso. Y son conscientes, para terminar, porque me gana el tiempo, doctor Sarabia, estos adolescentes que más allá de la necesidad de querer llamar la atención, de hacerse los vivos con los amigos, de decir, miren cómo molesto a mis compañeras y demás, que están violentando a una mujer en medio de un país donde nos matan todos los días, donde nos violan. Mira, ahí hay un mensaje que a mí me parece terrible, Juliana, ¿ya? Me parece preocupante porque el vender la fotografía de tu compañera desnuda es cosificar a la mujer, ¿sí? O sea, es como un menosprecio, en este caso por las mujeres. Entonces yo creo que tenemos así de manera urgente que trabajar el tema de valores en los colegios. De acuerdo. Bueno, no es casualidad que el machismo sea el factor principal del nivel de violencia contra la mujer, niñas y adolescentes que existe en nuestro país. Porque estos chicos, si no se les pone freno, en el futuro podrían ser potencialmente delincuentes. Así es, totalmente de acuerdo. ¿De dónde sale la delincuencia que tanto daño nos está haciendo en nuestro país? Viene justamente a partir del bullying. Entonces, en casa, este tema tenemos que tocarlo para que los chicos hagan conciencia y los padres también tomen conciencia de lo que está pasando, de lo que tenemos que evitar, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Un placer. Lorena Fernández, abogada de familia, y Manuel Sarabia, psicólogo, conversando con nosotros esta noche de un tema que nos preocupa a todos, por supuesto, aquí en El Estilo Juliana.